Desaprender es el título del mensaje. Desaprender, una sola palabra es el título, pero tiene un gran contenido esto. Desaprender. Y voy a introducirles al mensaje con este texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 43 y 44. Esto que ustedes ven ahí en los apuntes, que dice NTV, es Nueva Traducción Viviente, es la versión con la cual se lee este texto. Es Jesús hablando, y noten ustedes la forma en que Jesús se expresa acá. Verso 43. En mayúscula toda esa frase. Han oído la ley que dice. Yo me detengo y digo, ¿cuántas cosas nosotros hemos oído? Que terminan casi convirtiéndose, gracias, en ley. Alguien dijo que la costumbre hace ley. ¿Cuántas cosas oímos nosotros que se volvieron parte de nuestra vida? Cosas que oímos que eran buenas, eran correctas, las incorporamos, pero cosas también que no eran correctas y las incorporamos a nuestra vida. Jesús dice, ustedes han oído la ley que dice, ama a tu prójimo. Eso decía la ley, pero decía también, y odia a tu enemigo. Pues esta gente creció desde su niñez escuchando eso. Amar al prójimo, pero al enemigo odiarlo. De hecho, en la antigüedad estaba la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Pues creció generaciones escuchando eso y eso marcó un comportamiento. Aprendieron a hacerlo de esa forma. Pero Jesús hace un parteagua ahí. Jesús dice, pero yo digo. Y aquí, hermanos, lo importante para nosotros, ¿cómo nosotros vivimos? ¿Por lo que nos han dicho o por lo que Dios dice? ¿Por lo que yo digo o por lo que Dios dice? Por lo que aprendí en el camino, que de repente no tiene nada que ver con Dios, pero yo digo, es así como soy. O sea, ¿cómo vivimos nosotros? Entonces Jesús dice, ustedes han oído, pero yo les digo, amen a sus enemigos. O sea, es una versión, es como darle vuelta completamente a todo. Y Jesús les está diciendo a ellos, ustedes tienen que desaprender, porque aprendieron eso. Y ahora yo les vengo a proponer que tienen que desaprender. Queridos hermanos, lo digo acá en la introducción, tenemos, y me incluyo, el enorme desafío, porque es así, desaprender es un desafío, de desaprender. Esa no es una tarea fácil, pero es necesaria. No es fácil desaprender, pero es necesario. ¿Cuántas cosas, reitero, aprendimos en el camino? Como lo vimos de nuestros padres. Yo vi a mi padre agredir a mi mamá muchas veces. Lo vi llegar alcoholizado a la casa y agredir físicamente a mi mamá. Vi gente de la policía. Bueno, una vez mi papá llegó tan agresivo a la casa que golpeó a mi mamá, quiso quemar la casa, le puso fuego en el cabello de ella. Eso no lo heredé yo, mi madre tenía un cabello bien largo, ¿verdad? Y me recuerdo ver a mi mamá golpeada. Llegaron los bomberos a apagar el fuego en la casa y se llevaron a mi papá. Entonces, no venimos muchos de nosotros de modelos tan buenos. Aprendimos.
Y creemos que es la forma de tratar a los hijos, de tratar a la esposa. Porque dijimos, así lo aprendimos. Pero es un desafío desaprender. Diga conmigo, es un desafío desaprender. ¿Sí? Tenemos que aprender y hacerlo diferente. Ahora, esa palabra desaprender significa olvidar lo que se ha aprendido. ¿Para qué se lo voy a decir tan difícil? Olvidar lo que uno ha aprendido. Claro, no es que usted lo va a sacar de la memoria, porque hay cosas que usted las va a tener ahí en su memoria. Yo me recuerdo de estas cosas, pero el asunto es que si lo incorporé como una conducta, yo debo de deshacerme de eso y casi como que reprogramarme, resetearme, como se utiliza en términos de computación. Ahora, ¿cómo desaprender? ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta vital. ¿Cómo hacerlo? Y en primer lugar, quiero contestar esta pregunta diciéndoles lo siguiente. Uno tiene que practicar el autodespojo. Autodespojarse uno. Practicarlo permanentemente, el autodespojo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto es, el autodespojo es arrancar de nuestra vida patrones, arrancar de nuestra vida conductas, arrancar de nuestra vida pautas, arrancar de nuestra vida costumbres que terminan siendo limitantes. Vuelvo a mencionar, el autodespojo es arrancar, o sea, a uno mismo, arrancarse. Cosas como patrones, conductas, pautas, costumbres que se convierten en limitantes. Hay gente que tiene la costumbre de acostarse sumamente tarde. Y al día siguiente para ir al trabajo es difícil para alguna gente. Dice, yo no sé por qué me cuesta levantarme. Como no le va a costar levantarse si se acuesta casi cuando debería estar más bien levantado. Son costumbres, son patrones. Eso marca conducta, ese patrón. Hay gente que se acostumbró a comer a horas que no son las adecuadas. Nosotros tenemos formas de comer, los latinos, que no son las adecuadas. Nosotros nos llenamos de carbohidrato. Nosotros comemos espaguetis con tortilla y arroz, tamales con salsa, con tortilla tostada y refresco con una gaseosa helada. Comemos caliente con helado. O sea, tenemos unos patrones y unas conductas, así lo aprendimos. Y luego entonces vea todos los padecimientos que tenemos, porque nosotros somos el reflejo de lo que comemos. Entonces, hay que practicar el autodespojo. Y Efesios, capítulo 4, verso 22, ahora leo de la Reina Valera del 60, dice, note usted, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, hay un pasado, se espera que el creyente se desprenda, se despoje de ese pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí la palabra, despojaos del viejo hombre, no del viejo, algunas señoras no se leer que no está diciendo del esposo, ¿verdad? Porque si solo se leyera despojaos del viejo, entonces creían que hay que despojarse del Señor. Despojaos del viejo hombre, y note usted que hay allí en ese viejo hombre. Ese viejo hombre tiene vicios. ¿Sabe? Los vicios no solo es, y lo son, no digo que no, el cigarrillo, el alcohol. ¿Sabe? Hay vicios que se ven, pero hay vicios que no se ven. Yo prediqué un mensaje que le llamé vicios del alma. Hay gente viciada en su interior. Son vicios en el alma. Pues dice la escritura acá que ese hombre viejo, anterior, ese hombre está viciado y está conformado de una manera a deseos que son engañosos.
O sea que uno puede estar deseando algo que en el fondo es un engaño. Creció aprendiendo eso, pero no significa que eso que uno aprendió es la verdad. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el ambiente del hogar, y eso puede terminar siendo un vicio. Un vicio es algo a lo cual tú te vinculas y hay una proclividad constante hacia eso. Pues la Biblia dice que uno tiene que despojarse. Ahí no dice que Dios te despoje. Ahí no dice que tu esposa te despoje. Ahí no dice que nadie te despoje. Porque la tarea desafiante es que tú seas tan consciente de lo que tienes que desaprender, que seas tú el que practiques el autodespojo como algo permanente en tu vida. Ahora, hay dos palabras en este texto. La primera de ellas es despojarse, despojaos. Mire qué significa esa palabra en el original en que fue escrito, que fue el griego. Significa poner algo lejos de ti. O sea, no debe de estar en tu vida. Tú tienes que mandarlo lejos, lo más lejos posible. De repente tú quieres mandar a volar a tus hijos, a volar a tu familia, quieres mandar a volar a tus amigos, a volar tu entorno, pero no. Hay cosas que tienes en tu interior que tienes que desaprenderlas y tienes que ponerlas lejos de ti. Y tú crees que es lo que está a tu alrededor lo que te amenaza. No, es lo que está en tu interior lo que te amenaza. Poner lejos, separar significa eso. Significa dejar algo y significa desecharlo. Pues uno desaprende cuando se está autodespojando, cuando pone lejos algunas cosas, cuando separa de la vida de uno algunas cosas, cuando deja algunas cosas, cuando desecha algunas cosas. Yo les decía hace unos días atrás, miren, con mi esposa cumplimos acá 30 años de casados y casi 7 años fuimos novios. Pues recién casado, yo no, es porque así pasa con los hombres terminamos de madurar más tarde que las mujeres, esa es la realidad. Pero yo recién casado, yo le decía a mi esposa, ya vengo, así, ya vengo, y mi esposa me decía, ¿para dónde va? No, le decía, voy a ir a jugar pelota jugar fútbol, con unos hermanos de la iglesia. No, me dice, ¿cómo así? No, ya vengo, le digo yo, sí, aquí. No, me dice, sí, tengo que estar aquí. Juegue conmigo aquí en la casa, sí. Porque yo estaba acostumbrado y yo tenía que entender que ahora estaba casado y que mi prioridad era mi esposa, la casa. Sí, pero hay gente que no, se casa y cree que está soltero. Porque así aprendieron. Porque escuchamos, el varón es de la calle y la mujer es de la casa. Hay que desaprender. Y tuve que desaprender. No, a la buena. Y entender que pues mis amigos estaban, pero yo tenía que mantenerlos lejos. Porque estaba en otro estatus. Estaba casado. El autodespojo, y esta palabra despojarse, que significa poner lejos, separar, dejar, desechar. Pero dice que el hombre está viciado, es la otra palabra. Y esa palabra viciado significa fortificado. Atención a esto. O sea que esas cosas que uno aprendió pueden convertirse en una fortaleza. ¿Por qué defiende tanto uno su forma de ser? Porque es una fortaleza, uno pone una barrera. Yo soy así. ¿Cuántos esposos no pelean? Le dice la esposa al esposo, pues así me conociste y yo así soy. Y te casaste con todo el paquete. Entonces, ¿por qué uno pone una barrera, una fortaleza?
Creciste con miedos y tú dices, pues yo soy así, ¿qué? No, eso puede ser una barrera que te inhiba, que te impida poder avanzar en tu vida. Viciado significa arruinarse. Es que si tú no entras en la dinámica de autodespojarte y de desaprender, tú puedes arruinar tu vida y puedes arruinar la vida de los que están cerca de ti. Yo siempre cuento esto. Mi esposa y yo tenemos un carácter completamente diferente. Ella es más tranquila, yo más reactivo. Pero yo venía con unas cosas. Al principio, cuando nos casamos y todo, y hablábamos de nuestros hijos, porque planeamos nuestros hijos, ya en la educación de los hijos, yo tenía una idea en la cabeza metida. Entonces, que los hijos estudien, le decía yo, en la escuela pública. Sí. Y si era de celebrar cumpleaños, no, le decía a mi esposa, eso de piñatas y que pasteles, y no, ese dinero hay que agarrarlo y hay que meterlo ahí y tenerlo, porque ese dinero no, eso es un desperdicio, eso de pasteles y piñatas y todas esas cosas. Porque a mí nunca me partieron un pastel, me partieron a mí, sí, pero a mí no me partieron un pastel nunca, sí. Entonces yo crecí así, desprovisto de eso. Para mí eso no era importante, no era valioso. Pero ella me dijo, no, hay que celebrar los cumpleaños. Y no teníamos el recurso allá, pero el primer cumpleaños de nuestro hijo, no era el primer cumpleaños, ¿qué años era el de Alberto? Era el tercero. No, porque los primeros años los niños no tienen conciencia, y el tercero ya tenía conciencia. Y a nuestro hijo le gustaba Barney y toda esa cuestión, y hicieron un Barney de este tamaño. Yo tengo fotos con ese Barney de este tamaño, y no quería, ¿verdad? O sea, decía yo, y al final una piñata de este tamaño y todo. Y terminé cediendo a eso. Años después me doy cuenta lo importante que es eso. Nuestros hijos ven eso. Este muchacho que está aquí lo ve. Y me mira a mí. No teníamos ni cámara nosotros. Un video que nos prestaron esa cámara, porque no teníamos dinero para eso. Y ahí está ese video que lo hemos guardado por todo el tiempo. Y cuando un muchacho mira eso y lo ve a uno, para él resulta significativo eso, más de lo que uno piensa. Y tuve que desaprender eso y arrancarme de la cabeza que no era importante, que no era necesario. Y con la escuela igual, un gran esfuerzo. Yo iba a pagar en el banco la escuela de nuestros hijos, en una escuela bilingüe, y yo le daba gracias a Dios y lloraba en el vehículo, porque teníamos para pagar ese mes. Y nos atrasábamos un mes y nos llamaban, y yo sentía la presión. Pero mira hoy dónde estamos. ¿Cuánto hubiese querido yo haber aprendido inglés? Si casi ni el español sabía uno. Pero estos muchachos hoy están acá y pueden desenvolverse. Porque uno tiene que desaprender, hermanos. Porque si no, uno puede arruinarle la vida a alguien. ¿Cuántos muchachitos arruinados por sus propios padres? ¿Cuántos? Viciado significa secarse. Tú puedes secar todo a tu alrededor. Hay gente que se casa, fracasa y vuelve a casarse y vuelve a fracasar. Y el tema es, no desaprendieron. Dicen, no, yo no creo en el matrimonio. Deja de creer en ti. En eso debes dejar de creer. Porque como tú lo has venido haciendo es lo que no funciona. Te puedes casar 100 veces, pero si no desaprendes cosas, siempre vas a secar todo lo que toques. Y viciado significa extraviarse. Uno puede nacer original y terminar como copia al final de su vida, producto de todo lo que agarró, y terminar extraviado uno pensando que como uno lo aprendió es como es, y al final darse cuenta que la vida se le fue a uno, hermanos, porque la vida pasa así, pasa así.
Entonces, practicar el autodespojo es la primera respuesta a cómo desaprender uno. Obviamente, siempre yo invito a que esta mirada sea hacia adentro de uno mismo, porque el punto de partida de los cambios no es fuera de uno, sino dentro de uno. Es así. En segundo lugar, desaprender tiene que ver con esto: exponerse uno al criterio divino. Porque no es tu criterio, no es el criterio del mundo. Miren nuestros jóvenes cómo están creciendo, los quieren educar ahora con ciertos criterios. Es la lucha de los creyentes en diferentes partes del mundo porque hay una agenda que busca educar a nuestros niños. Es un criterio que va a ir manufacturando muchachitos y muchachitas con conceptos determinados respecto a ciertos asuntos. Es una lucha. Pero por sobre el criterio de este mundo, el criterio de las culturas, está el criterio divino, el criterio de Dios, ¿qué Dios piensa? ¿Qué ocurre cuando nos despojamos? Porque ya les hablé del autodespojo. Quedan vacíos que deben ser llenados con lo correcto. No solo se trata de que tú digas, bueno, yo me autodespojo, pero ¿qué? ¿Y qué hago? Bueno, hay un criterio divino. La Biblia no es un montón de letras, la Biblia es la forma en que los creyentes, los seres humanos pueden vivir en este mundo y hacerlo bien. Eso es la Biblia. La Biblia no es un libro para que lo tengamos ahí de adorno, no. La Biblia es el criterio de Dios que le entregó al ser humano. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? Y Dios dice, este es el parámetro, es el criterio. Y nos lo dio para que nosotros entonces nos vinculemos a ese criterio y tú puedas llenar los vacíos. Porque hay un viejo hombre que estaba viciado, que arruinó cosas, que secó cosas. Pero cuando tú comienzas a alejarte de amigos, alejarte de ambientes, debes de llenar esos vacíos. ¿Cómo? Con lo que Dios piensa debes de llenarlo. Y Efesios capítulo 4, verso 24, que es un versículo subsecuente, ya en la parte final de lo que leímos antes, dice, y allá dice, despójense del viejo hombre que está viciado y vístanse. Es como que tú te quites una ropa, tú no puedes quedarte sin ropa, tienes que tomar otra ropa. Y dice, vístanse de un nuevo hombre, creado ya no según el mundo, ya no según tú, ya no según tu familia, ya no según nadie, según Dios. Es el criterio divino. Un nuevo hombre según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, porque antes caminabas influido por deseos engañosos. Y ahora el nuevo hombre que somos nosotros en Dios está influido por la verdad de Dios. Tú debes de estar influido por la verdad de Dios. Tú te vienes a sentar a la iglesia cada domingo para ser influido por la verdad de Dios. Es la aspiración del cielo, que algo de Dios pueda permear tu mente, que algo de Dios pueda arrancar cosas que están ahí en tu corazón, que algo de Dios, que la mano de Dios se meta en nuestro interior, que algo se revolucione en nuestra vida, que en casa pase algo, que en el lugar donde tú te mueves pase algo, que algo de Dios pase en ti, para que algo de Dios pase a través de ti donde tú estás también. Eso hace la diferencia. Entonces, de lo que se trata es de esto. La verdad de Dios calando, permeando. Y entonces tú cambias. Tú dices, así es que se maneja el matrimonio. Así se manejan los hijos. Ya, hombre, ya entiendo por qué es que mi familia nunca prosperó. Porque así es como se manejan las finanzas. Tanto mal, pero es que mi sexualidad yo la manejé tan mal. Por eso me equivoqué en el camino. Pero la verdad de Dios comienza a permearme.
Entonces esos vacíos se llenan con la verdad de Dios y con el criterio divino. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén. Y en tercer lugar, para concluir, ¿cómo es que uno desaprende? Hay que mantener una actitud consistente. Consistente. ¿Qué significa esto? Que tu decisión de desaprender no puede estar vinculada a lo emocional. ¿Sabe? Hay mucho creyente emocional. Mucho creyente emocional. Mucho creyente emotivo. Pues está gobernado por sus emociones. Las emociones son parte del confeccionamiento de Dios en nuestra vida. Dios nos confeccionó de esa manera. Dios nos hizo así. Pero Dios no quiere que seamos gobernados por nuestras emociones. Reitero, hay gente muy emotiva, muy emocional. Hay gente que sus asuntos los trata llorando. Nada más lloran y están empantanados emocionalmente y no caminan. Uno tiene que mantener una actitud consistente. Una actitud consistente. Tu decisión de desaprender no puede estar vinculada a lo emocional. Y aquí este texto que retrata cómo somos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Santiago, capítulo 1, verso 23 y 24. Dice, pues si escuchas la palabra, como estamos ahora acá, por favor atiéndanme a mí, no se desconcentren por acá. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, si escuchas, pero no obedeces, si Dios te dice, cambia esto, hombre, y tú en el momento que estás oyendo un mensaje dices, sí, hombre, realmente. Sí. Pero no te dice, si escuchas y no obedeces, ¿cómo sería eso? Sería como ver tu cara en un espejo. ¿Cuántos hoy vieron su cara en un espejo? Todos, ¿verdad? Todos. Nos alistamos, peinamos, dijimos, sí, voy más o menos. ¿Sí? Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Estás consciente de quién eres. Dios con su verdad te alumbra en tu entendimiento. Luego, te alejas de esa mirada hacia ti mismo y te olvidas de cómo eres. Esto es alguien no consistente, es emocional. Así es el emocional. El emotivo sabe, pero se le olvida. El emotivo queda atrapado allí. El emotivo no es consistente. Hoy se emociona y dice, hoy sí. Pero le falta esa consistencia. ¿Sabe? Lo más difícil es ser consistente uno en la vida. Y ser coherente sobre todo. Entre lo que uno hace y lo que uno dice. Entonces, todo eso, hermanos, si no lo trabajamos desde la convicción, el autodespojo, que Dios te diga algo, será nada más asunto de un momento, no de algo consistente en tu vida. Y desaprender será solamente una idea, no una realidad. Y tú vivirás abrazado del viejo hombre. Así vivirás. Con una mezcla peligrosa, lo de antes y lo de ahora. Por ratos viviendo como vivías antes y por ratos como aspiras a vivir ahora. La idea es que no vivamos como antes, que vivamos como Dios quiere hoy, con la verdad de Dios. Esa es la idea. Y eso hace diferencia. Les reitero, no te olvides cómo eres. No te olvides.
Ustedes oyen que nuestros mensajes están llenos de repente de la experiencia de vida propia. Yo cuento episodios de mi vida. No es un asunto de no hablar de Jesús, no. Pero es que tú no puedes contar otra cosa que no sea tu propia vida. Lo que tú has vivido. Es eso. Es tu vida, cómo creciste y cómo Dios en el camino fue arrancando cosas de ti. Y tú fuiste tomando decisiones. Pero debes de ser consistente. Tú no puedes ser intermitente, tienes que ser consistente. De esa forma, con una actitud consistente, tú vas a ir arrancando. ¿Saben cuál fue una de las cosas que a mí más me costó? Porque yo como les digo, me convertí muy joven, un niño prácticamente. Las malas palabras. Cuando yo ya realmente le entregué mi vida al Señor, porque yo con mis amigos, toda mi comunicación era con malas palabras. Y claro, crecí bautizado con malas palabras. Pero cuando le digo malas palabras, son malas palabras. A mí me bautizaron con malas palabras. Nunca me trataron así como: vení, papaíto, vení, mi hijito, vení, mi muchachito, venga, mi niñito. No, era grosero. Entonces yo aprendí así. Y todo mi trato con los demás era grosero. Mis compañeros, era grosero. Y lo que me costó fue dejar de decir malas palabras. ¿Saben que cuando yo oraba, las malas palabras se me venían a la mente? ¿Sí? No, hombre, dicen algunos, el pastor, miren. Sí. Miren, las malas palabras, yo estaba orando y se me venían las malas palabras, es una cosa grosera. Y sabe, yo me sentía condenado y culpable, como me sentía ahorita que el pastor dijo, no, hombre, me sentía culpable. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo si yo no soy cristiano entonces? ¿Por qué se me vienen estas malas palabras? ¿Por qué? Es porque esa cosa está, yo traía ese vicio. Pero bendito Dios, que consciente de eso, Dios me ayudó. Y Dios logró arrancar todo eso. Lo arrancó y me fue puliendo, me ayudó. No les digo que estoy, malas palabras ya no digo, ¿verdad? Sea tranquilo. No les digo que estoy terminado completamente como un producto, no. Pero estamos en el proceso. Pero bendito Dios, todos desaprendamos que la victoria, hermanos, y la satisfacción más grande es que tú no seas la misma persona todo el tiempo. Que tú arranques lo que no sirve y siembres lo que sirve según la verdad de Dios. ¿Le dicen amén a eso? Ok, pónganse de pie, por favor. Yo cierro orando para que luego nuestro pastor Tomás nos despida. Padre, te damos gracias. Señor, desaprender ha sido nuestro mensaje de hoy. Y Señor, tantas cosas que hemos oído, como dijiste aquellos cuando tuviste la oportunidad de hablarles ahí personalmente. Ustedes han oído que las cosas se hacen de una manera, pero yo les digo que no, deben de hacerlas de otra. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído tu voz, Señor, que nos dices, tú aprendiste que es de esta forma, pero yo te digo, no es de esa forma? Y estamos frente al desafío de tener que desaprender, Señor, todos los días. Ayúdanos a olvidar lo que hemos aprendido. Sobre todo si eso que hemos aprendido es nocivo y estorba en nuestra vida. Ayúdanos a practicar el autodespojo. Señor, que arranquemos todo aquello que no está alineado a la verdad de Dios. Que lo pongamos lejos, que lo separemos, que lo dejemos a un lado, que lo desechemos. Aquello que es un vicio, Señor,
que se ha convertido en una fortaleza, que está arruinando nuestra vida, que nos está secando y nos está extraviando. Queremos exponernos al criterio divino. Ahí en esos vacíos, cuando arrancamos las cosas que no están bien, queremos que sea la verdad tuya, Señor. Que sea según lo que tú dices, según Dios. Que podamos vestirnos de un nuevo hombre, una nueva mujer. Que la gente pueda percibir que hay algo novedoso en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de desenvolvernos, en nuestra forma de mirar, de pensar. Que la gente lo advierta, lo vea. Ese es el testimonio, ese es el evangelio, esa es la predicación más grande, Señor. Que lo vean en casa, que lo vea nuestra esposa, que lo puedan ver nuestros hijos, que los padres puedan ver a sus hijos hacer lo propio, que nos movamos de esa manera. Y Señor, que nos vistamos de lo nuevo que tú tienes y que seamos consistentes. Esto es una tarea de siempre y no podemos emocionarnos viendo cómo tu palabra, como un espejo, refleja a través de ella cómo somos por dentro, y que de forma inconsciente después vayamos para seguir viviendo como si eso no existiese en nuestro interior. Necesitamos cambiar, Señor. Necesitamos cambiar. Y queremos hacerlo todos los días. Todos los días levantarnos y decirte: Señor, estoy en tus manos como barro en manos del alfarero. Hazme como tú quieres, como a ti te parezca mejor. Y hermano, cuando hayan cosas que el Señor deshaga de tu vida, no te quejes, no te molestes, no te inquietes, no te turbes, no. Debes de estar tranquilo, porque lo que significa es que el alfarero está trabajando en el barro que somos nosotros. Y lo que eso significa es que de las manos del alfarero, refiriéndose a tu vida, saldrá una vasija mejor, más preciosa. Porque de la mano del Señor sale eso, sale algo precioso. Lo has intentado con tu propia mano y has echado a perder. Deja que Dios meta su mano. Deja que el alfarero trabaje en ti. Deja que la mano del alfarero haga obra en ti. Y verás la diferencia. Y veré la diferencia. Y veremos la diferencia. Gracias te damos, Señor. Alce sus manos ahí y dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios.